Costa al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 48 minutos, 6:48. Y mientras estamos pendientes de las resoluciones y las soluciones frente al paro, dos hechos activan las alarmas en el país, porque en la provincia del Guayas, en Guayaquil concretamente, se miró la detonación de un coche bomba en Guayaquil y otro que se frustró, ¿no? Que tuvo que ser retirados los explosivos de dos coches bomba que iban a resultar siendo. Afortunadamente uno de ellos no estalló porque pudo haber causado más daños humanos sobre todo. Y luego una explosión en el puente Churute en la vía Puerto Inca Naranjal. Esto nos deja en evidencia de que el tema de la inseguridad en el país nos sigue retando a los ciudadanos y sobre todo a las autoridades del Estado ecuatoriano. Hemos invitado a Néstor Rosanía, él es experto en seguridad y conflictos armados. Néstor, buenos días. Gracias por atender esta llamada. ¿Cómo debemos los ecuatorianos leer estas acciones, estas actitudes de grupos delictivos organizados que ya se han atrevido a replicar aquello que Colombia vivió por muchos años? ¿Qué debemos pensar sobre esto y reflexionar sobre lo que está pasando en el Ecuador? Buen día. Buen día para ti, un cordial saludo a todos los hermanos del Ecuador. Tres cosas grandes. Lo primero, estas acciones de terrorismo, de utilizar carros bombas, son utilizadas generalmente ¿para qué? Primero, para generar un control territorial frente a sus enemigos y entre guerras de bandas internas. Entonces, el carro bomba lo que genera es ese límite y esas fronteras invisibles, digámoslo así. Lo segundo, esto es un peso y un músculo contra el Estado, de mostrar capacidad de fuerza, que tienen capacidad y control militar sobre territorios, y el carro bomba pues lo que va a generar es eso. Y lo tercero, acuden a la fórmula clásica de lo que significa la palabra terrorismo, que terrorismo es generar terror hacia la población civil, para que la población civil amedrentada presione al Estado y el Estado termina cumpliendo sus objetivos. Casi que es un triángulo esa fórmula del terrorismo. Entonces, utilizar el carro bomba es una forma de generar terror, miedo, incertidumbre dentro de la población civil, y es una forma de amedrentar a la población civil, demostrando ese músculo y esa capacidad, casi diciéndole a la población civil: si no actúan o cooperan con las acciones delincuenciales, que estamos acá, que nosotros somos el control territorial del lugar, pues esto va a venir, digamos, en masa. Eso fue lo que hizo Pablo Escobar en Colombia, los carteles del narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares, y que hoy diferentes disidencias dentro de Colombia siguen operando de esa manera. ¿Y qué hacer frente a esto? En los primeros años en que Pablo Escobar utilizó estos mecanismos para definir sus territorios y marcar la guerra entre pandillas, entre bandas, entre grupos delictivos, ¿cuáles fueron las acciones del gobierno colombiano que no se tomaron y que acá en Ecuador se podrían tomar? Bueno, Colombia tuvo una de las épocas más duras en los 80s, porque esto terminaba más una guerra entre carteles, el cartel de Cali contra el cartel de Medellín, solo a carros bomba. ¿Y cuál era el objetivo, finalidad? Porque esto también hay que leerlo desde qué es lo que ellos buscan, qué es lo que ellos quieren. En la época de los 80s, los narcotraficantes querían tumbar la extradición a los Estados Unidos, que ese era su mayor miedo. Por eso era la guerra contra el Estado, de asesinar desde población civil con carros bombas hasta a candidatos presidenciales. Entonces, ese era su objetivo, que finalmente lo lograron en la Constitución del 91, porque se cae la extradición de los colombianos al exterior. Ahora, las guerrillas y los paramilitares siguieron utilizando la estrategia, digamos, del terrorismo y los explosivos. Actualmente, pues tuvimos un carro bomba hace menos de 2 meses en Cali, y pues Colombia ha estado en la lucha. O sea, Colombia ha intentado por todos los medios. Tenemos la inteligencia de la policía y el ejército, que es de las más avanzadas. Aquí apoya a los Estados Unidos, históricamente ha apoyado al Mossad de Israel, el MI6 británico. O sea, todo lo que se pueda imaginar, todas las fórmulas pensadas se han intentado, y pues hoy 2025 el tema del terrorismo sigue vigente en Colombia. Entonces, esa es una gran pregunta también. ¿Qué más nos podemos inventar en esto? Ahora, la respuesta para dónde nos lleva es que el narcotráfico sigue vivo. ¿Y por qué sigue vivo? Porque da mucha plata. Y a esos márgenes de plata que da, es que les pongo un dato rápido. 1 kilo de cocaína en Colombia, que es el mayor productor de cocaína,
está fluctuando entre $2.000 a $2.500 en la puerta del laboratorio aquí en Colombia. Y ese mismo kilo en las calles de Miami está de $30 a $35.000, en Nueva York puede estar en $45.000, en Europa puede estar en $50.000, y en las calles de Tokio un kilo puede estar de entre $100 y $110.000, y acá lo venden a $2.000. Entonces, mientras de esos volúmenes, pues va a caer todos los cabecillas, nombres de capos de narcotráfico, pero el negocio sigue absolutamente vivo. ¿Cuánto de lo que se ve en Ecuador con estas explosiones, coches bomba, estas amenazas y advertencias de los grupos que quieren demostrar su poder frente al gobierno ecuatoriano, al Estado ecuatoriano y tener en incertidumbre a la población, tiene que ver con este bombardeo que hicieron Fuerzas Armadas a la mina de Buenos Aires, una mina de donde se vienen sacando el oro del Ecuador desde hace más de 3-4 años, y tomando en cuenta que el precio del oro sigue al alza, ¿no? De 4.201 pasó ayer a 4.262 el precio del gramo del oro. Entonces, allí vemos, por ejemplo, activados dentro del paro indígena en Otavalo, gente encapuchada con grandes vehículos armando el caos. ¿Cuánto de esto tiene que ver? ¿Qué tiene o no tiene relación? ¿Ustedes cómo lo analizan? Porque se dice que los GDOs ahora les interesa más el oro que la cocaína. Sí, pues tres cosas grandes. Son negocios complementarios y no excluyentes, porque obviamente la coca da mucha plata y es un negocio mundial. Ahora, el oro también se convirtió y se reactivó, porque pues oro ha existido toda la vida, pero el oro se reactiva porque una alza internacional del oro muy importante. Lo voy a decir porque me enredaría diciendo en precios en dólares, pero más o menos sería algo así. Un kilo de cocaína, como hablábamos, está en $2.000, y el kilo de oro a nivel internacional en Colombia podría ser más o menos entre $40 y $50.000. Entonces, a esa diferencia, los capos también vieron que la minería criminal y la minería del oro era una gran fuente, y hoy los capos y estas estructuras viven de dos cosas. De por sí, he escuchado en entrevistas esto que me han dicho, vivimos del oro blanco y el oro amarillo, ¿no? El oro amarillo por el oro y el oro blanco por la cocaína. Entonces manejan simultáneamente los dos negocios. ¿Y eso cómo se llama? Cuando manejan más de 2 o 3 negocios se llaman portafolios de economía ilegal. Esa es la gran diferencia con la Colombia y el Pablo Escobar de los 80s. Pablo Escobar solo era cocaína. Hoy estos grupos tienen diversas fuentes de entrada. Entonces tienen cocaína, oro, tala ilegal de madera, tienen extorsión, tienen diferentes negocios. Pueden tener 5 o 6 entradas muy grandes, y eso los convierte en un músculo económico muy fuerte. Ahora, lo segundo, generalmente acá en Colombia, y lo he visto en Ecuador también, pues cuando les tocan negocios o hay capturas, pues hay una respuesta de fuerza contra el Estado. Entonces, si tocan la mina de oro, si hay unas capturas importantes, de inmediato también salen a demostrar que tienen capacidad militar y músculo, y esa es la respuesta de ese tipo de acciones. Y lo tercero, pues lo del paro, que también pasó acá en Colombia históricamente, es que los paros son válidos, legítimos, porque son protestas de la sociedad civil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí también pasa, que los grupos armados se infiltran en los paros para terminar ellos intentando generar violencia, sabotaje, y entonces el paro queda estigmatizado porque ya asumen que todos los del paro son parte del grupo armado. Y los que más muchas veces sufren son los organizadores de los paros, porque son los que dicen nosotros no tenemos nada que ver, pero siempre llegan esos encapuchados a generar presión acá. Uh-huh. ¿Cuánto de esto tienen que ver los grupos delincuenciales colombianos, tomando en cuenta que en las últimas semanas se han capturado a delincuentes de alto valor, considerados así por el gobierno del Ecuador, como alias el ecuatoriano, que fue abatido, y otro, y alias Feder, que era el segundo más buscado, líder de los choneros? Por eso pregunto, ¿cuánto tienen que ver las organizaciones criminales colombianas en esta relación con ecuatorianos delincuentes? Mucha. ¿Y por qué mucha? ¿Y por qué estamos hablando, digamos, para el contexto a nuestros hermanos del Ecuador? Porque tristemente estamos en esta conversación acá nosotros hablando de carros bomba en Ecuador, de narcotráfico. Si Ecuador no estaba metido en esto, Colombia ha sido históricamente el primer productor de cocaína, el segundo era Perú, y ustedes los ecuatorianos veían el problema a la distancia, lejos, como... Claro.
como estaban en el sándwich, pero no estaban metidos ustedes en esto. Ecuador siempre fue una zona muy pacífica. ¿Cuándo cambió? Cuando cambió la ruta en Colombia. La ruta histórica del narcotráfico salía del Magdalena Medio, del centro del país, y esa cocaína la sacaban vía aérea hacia Centroamérica, México, Estados Unidos. Ahora, cuando lo que hace Estados Unidos es que todo el Caribe colombiano en este momento está lleno de radares, por ahí no pasa una sola avioneta, y los narcotraficantes recostaron la ruta hacia el Pacífico, y en el Pacífico crearon los famosos semisumergibles y se dieron cuenta que lo mejor, la ruta más segura del narcotráfico era ¿cuál? Bajar a Ecuador, pasar por detrás de Galápagos, abrirse en el Pacífico y caer a México. Y esa ruta se llama el Arco del Pacífico. Es la más segura para ellos porque en la inmensidad del Pacífico es casi imposible encontrarlos. Y por ahí hoy sale el 70% de la cocaína que produce Colombia, que es el mayor productor a nivel mundial. Entonces, cuando recuestan la ruta hacia Ecuador, ahí es que empieza el problema para Ecuador. Entonces, las bandas colombianas ya son, digamos, se convierten en bandas binacionales y empiezan a tener socios locales en el Ecuador. Esos socios, al volumen de dinero que se gana en esto, pues empezaron a crecer, a comprar sus propias armas, a armar sus propios combos, y ahí es cuando empiezan allá a aparecer todo este tema de los lobos, los choneros y todo lo que les ha venido apareciendo a ustedes. Y es que solo les doy un dato. Un kilo, como hablábamos ahorita, un kilo de cocaína, póngale $2.500 en el semisumergible. Un semisumergible va cargado con 10.000 kilos de cocaína. Cuantificaron una sola carga, un solo semisumergible que se les cayó, iban $90 millones perdidos. Y calculen, todos los días salen semisumergibles de Colombia y de Ecuador. Gracias a nuestro invitado por el análisis que se hace frente a esta situación que lamentablemente como país estamos mirando. Ojalá el gobierno tome las medidas, las precauciones del caso para que estas cosas no vuelvan a suceder y sobre todo que se mantenga la tranquilidad de la población frente a hechos que no estamos acostumbrados a ver. Néstor Rosanía, muchísimas gracias, experto en seguridad y conflictos armados, muy gentil. Gracias a ti, un cordial saludo a todos los hermanos del Ecuador. Gracias, y estaremos pendientes también si requerimos de mayor análisis frente a los hechos que vienen suscitándose en el Ecuador.